Audiolibro La búsqueda eterna. Paramahansa Yogananda, ¿cómo percibir a Dios en la vida diaria? Charlas y ensayos, volumen 1. Haz las cosas pequeñas de manera extraordinaria. Sé el mejor en tu campo de actividad. No permitas que tu vida transcurra de forma mediocre. Haz algo que nadie haya hecho, algo que deslumbre al mundo. Demuestra que el principio creador divino opera en ti. No te importe el pasado, aunque los errores que hayas cometido sean tan inmensos como el océano. El alma en sí no puede ser devorada por ellos. Adopta pues la firme determinación de proseguir tu camino, libre de las trabas de los pensamientos limitativos concernientes a tus pasados errores. La vida puede ser sombría y quizá sobrevengan dificultades o dejes escapar oportunidades, pero nunca pienses estoy vencido. Dios me ha abandonado. ¿Quién podría hacer eso por una persona así? Tu familia podrá desampararte, la fortuna podrá aparentemente abandonarte, todas las fuerzas del hombre y la naturaleza podrán disponer para marchar en tu contra, pero con la capacidad de la iniciativa divina que posees dentro de ti, puedes desbaratar todas las incursiones del destino, creadas por tus propias acciones erradas del pasado, y entrar con paso victorioso en el paraíso. Aunque te veas derrotado cientos de veces, persiste en tu determinación de que vas a triunfar. La derrota no durará eternamente. La derrota es una prueba temporal para ti. Naturalmente, Dios quiere hacerte invencible, quiere que pongas en acción la fuerza omnipotente que hay en ti, a fin de que en el escenario de la vida puedas cumplir el elevado papel que te fue destinado. Dios creó el mundo con el propósito de entretenernos. ¿Cómo vas a averiguar el papel que te corresponde? Si todos queremos ser reyes, ¿quiénes van a ser los criados? Cuando se desempeña bien los papeles del rey y de criado, son igualmente importantes en el escenario. Debes recordar que ese es el motivo por el que se nos envió a este mundo como criaturas diferentes, con diversas vocaciones. Dios quiso hacer de la vida en el mundo una obra teatral, un gigantesco espectáculo para nuestro entretenimiento. Sin embargo, nos olvidamos del plan de Dios, del plan director, del director de escena, y queremos ejecutar nuestro papel según nos conviene y no según Él quiere. La causa de tu fracaso en el escenario de la vida es que te empeñas en representar un papel distinto del que Dios te ha asignado. A veces el bufón llama más la atención que el rey. Así pues, por muy oscuro que sea tu papel, desempéñalo a conciencia, ponte en sintonía con el universo y actuarás bien en este drama que tiene lugar en la tierra. No naciste para sufrir. Aquellos que desempeñan papeles trágicos deben comprender que solo están representando un papel. No importa el personaje que te corresponda representar, trata siempre de ejecutar bien tu parte, en armonía con lo que desea el director de escena, de modo que tu modesta actuación ilumine a los demás. Toma conciencia de que un aspecto del poder infinito del Espíritu es actuar a través de ti en el escenario del mundo. El Espíritu infinito crea siempre éxitos nuevos y no quiere que seas un autómata. Sintonízate con el poder cósmico y ya sea que te encuentres trabajando en una fábrica o relacionándote con la gente del mundo de los negocios, usa constantemente la siguiente afirmación: dentro de mí mora el infinito poder creador. No iré, pues, a la tumba sin haber obtenido algún logro. Soy un hombre, Dios, una criatura racional.
Soy el poder del espíritu, la fuente dinámica de mi alma. Haré innovaciones en el mundo de los negocios, en el campo del pensamiento y en el de la sabiduría. Yo y mi Padre somos uno. Puedo crear todo lo que desee, al igual que mi Padre. ¿Quién hizo a Dios? Todo corazón que ansía conocer a Dios ha reflexionado alguna vez sobre los enigmas de la creación y sobre cómo Dios mismo adquirió su ser omnipotente y supremo. Ninguna de las escrituras sagradas ha respondido plenamente a estas preguntas que aparentemente no se pueden contestar. Pero si reflexionas y tratas de aprender el alcance completo de este tema, tal como lo voy a explicar, encontrarás las respuestas a dichas preguntas, respuestas que yo he recibido de las profundidades de mi alma y de Dios mismo. El infinito Dios es la causa final de todas las criaturas finitas. Dios proyecta el poder de Maya, la tormenta de la engañosa relatividad, la ilusión de que el uno se ha vuelto múltiple, la cual, al desencadenarse sobre el océano de su ser y de su deseo vibratorio de crear, provoca la manifestación de las olas de la creación finita. Aunque no tengo nacimiento, pues mi esencia es inmutable, soy también el Señor de toda la creación y morando en mi propia naturaleza cósmica, Prakriti, me encarno en ella mediante la ilusión de Maya, que se ha desarrollado a partir de mi propio ser, manifestándose como vibración cósmica inteligente y creadora, y sirviéndose de la tormenta de la engañosa relatividad. Dios ha surgido de sí mismo. Todas las finitas olas vibratorias de la mente, de la energía y de la materia, es decir, los electrones, protones, átomos, moléculas, células y bloques de materia sólida, multitudes de universos que flotan como islas en la esfera del espacio, circundados por radiaciones errantes. Así pues, la vibración cósmica inteligente es la primera causa manifiesta de todas las cosas creadas, si bien las diversas formas finitas de la materia son creadas o producidas de manera secundaria mediante agrupaciones y combinaciones de ciertas formas básicas, a saber, las células provienen de moléculas, las moléculas de átomos, los átomos de electrones y protones, los electrones y protones de bitatrones y los bitatrones de los ideatrones del infinito. La creación existe y es causada por Dios, luego Dios existe. Se puede decir que la creación inteligente existe debido a un Dios inteligente, pero ¿quién creó a ese Dios del que han surgido todas las demás cosas? La respuesta es el infinito mismo. La ley de la causalidad se aplica solamente a los objetos finitos y no al infinito. Al igual que todas las olas del océano vuelven a disolverse en el océano, así también los objetos finitos producidos por las causas finitas ante dichas se diluyen en la fuente eterna de todo ser. De modo semejante, la ley de la causalidad que opera externamente en la creación se desvanece en el infinito. Mediante la ley de la causalidad, nuestros primeros padres, las criaturas finitas que conocemos como Adán y Eva, que fueron creaciones especiales del infinito, contribuyeron a la creación de toda la humanidad. Ahora bien, puesto que nosotros somos creados por nuestros padres y nuestros padres por nuestros abuelos y toda la raza humana por Adán y Eva, nos hacemos la pregunta: ¿quién creó a Dios? Esa pregunta equivale a aplicar al infinito la ley de la causalidad que nos creó a nosotros, lo cual es un razonamiento erróneo. Diversas perspectivas. Mientras te dejas
mecer por las olas del mar, no puedes obtener una perspectiva del océano en su totalidad. Desde el aire, sin embargo, resulta posible contemplar a vuelo de pájaro su enorme extensión. De la misma manera, cuando te concentras en la creación y estás sumergido en ella, no puedes ver nada más que la creación y la ley de la causalidad que en ella rige. Pero cuando cierras los ojos y aprendes a mirar en tu interior, no ves ni las formas finitas ni la ley que las produjo, sino que tienes atisbos del infinito, que no tiene forma ni causa. En las heladas tierras cercanas al Polo Norte, un esquimal que se encontraba cazando, levantó la vista y vio a un viajero hindú que se le acercaba. ¿De qué país vienes, amigo?, le preguntó. Mi patria es la India, respondió el desconocido. Vaya, vaya, dijo el esquimal. ¿Encuentran los hindúes buena y abundante carne de foca en la India? Oh, no, no tenemos nada de eso, replicó sonriendo el visitante. Los hindúes se alimentan principalmente de vegetales. Qué cosa tan absurda, pensó el esquimal. Nadie puede vivir sin carne de foca. Lo mismo que el esquimal, ignorante de la existencia de otro régimen alimenticio distinto del suyo, pensó que todo el mundo comía carne de foca, así las criaturas finitas, habiendo sido ellas mismas creadas por la ley de la causalidad, piensan naturalmente que el Dios infinito también comenzó a existir mediante la ley de la causalidad. El espíritu no está sujeto a la causalidad. Es, pues, un necio error que los limitados seres humanos, nacidos según la ley de la causalidad, se formulen siquiera la pregunta ¿quién hizo a Dios? El infinito creó la ley de la causalidad que produjo a su vez todas las cosas finitas, pero el infinito mismo existe sin haber sido causado. Al igual que un monarca absoluto puede dictar todas las leyes de su reino sin estar sometido a ellas, así el Rey del universo determina todas las leyes de su reino, incluida la ley de la causalidad que rige su creación finita, sin que él esté sujeto a sus propias leyes. Yo, el inmanifestado, impregno el universo entero. Todas las criaturas moran en mí, pero yo no moro en ellas. Aunque está presente en todas las cosas, Dios no está limitado por la finitud en modo alguno. Por lo tanto, el infinito es. Deducimos su existencia y su omnipotencia de sus formidables manifestaciones en la creación. En ese estado de manifestación, su poder está plenamente activo. Y durante la disolución cósmica, todo poder e inteligencia cósmica y la ley de la causalidad se vuelven inactivos y se devuelven en el absoluto, se disuelven en el absoluto, para esperar allí el siguiente ciclo de la manifestación creadora de Dios. Las fuerzas de la tormenta que crean las olas del mar se manifiestan en las olas. Pero cuando el océano está en calma, no manifiesta fuerza alguna. De la misma manera, en el estado creativo, el infinito manifiesta inteligencia, mente, vibración, fuerzas y materia. Y en el estado inmanifestado, el infinito existe solamente como espíritu en el cual quedan disueltas todas las fuerzas. Del espacio procede la luz, las nebulosas y el clima, y en el espacio se disuelven y se ocultan de nuevo. Esa esfera que se encuentra más allá de toda manifestación es el escondite del espíritu. El infinito más allá de las categorías de inteligencia vibratoria, energía, espacio y tiempo es, pues, algo en sí mismo. Puede ser sentido y conocido como el poder eterno que existe sin principio ni fin. La creación es causada por Dios, pero Dios simplemente es.
nada ni nadie hizo a Dios. Él ha sido y será lo que es por siempre y para siempre. Oh Arjuna, nada hay superior a mí, ni más allá de mí. Todas las cosas, criaturas y objetos se hallan a mí enlazadas, como las gemas de un collar ensartadas en un hilo. No podrás entender eso mientras te consideres un ser creado que está sometido a las leyes de causa y efecto. Pero tan pronto como logres experimentar tu unidad con Dios en el éxtasis, sabrás exactamente cómo es Él, que es Dios, el ser que no tiene principio ni fin ni causa. Entonces, el ser uno con Él, sabrás que también tú eres el eterno sin causa. Como hombre mortal, eres una criatura hecha por Dios. Como hombre inmortal, que ha tomado plena conciencia de su divinidad, te reconocerás a ti mismo como una ola en el océano de Dios, que es la única, autosuficiente y siempre existente conciencia cósmica. El eslabón perdido entre la conciencia y la materia. Sede internacional de SRF, Los Ángeles, California, 1932. La diferencia existente entre una piedra y la idea de una piedra es muy grande. La piedra tiene peso y dimensiones, es visible y se puede tocar, pero la idea de una piedra no posee dimensiones ni peso y es invisible e intangible. De igual modo, el cuerpo físico de, por ejemplo, Juan Pérez presenta forma, peso, dimensión y visibilidad. En cambio, la idea que tenemos de Juan Pérez no tiene ninguna de estas cualidades de la materia. Sin embargo, una mente poderosa, versada en el arte de la visualización, puede ver a Juan Pérez en una alucinación o en un sueño producido conscientemente y estrecharle la mano, pesarle en una balanza y distinguir que es alto y delgado. Una visualización o una alucinación o incluso la representación onírica del cuerpo del señor Pérez es más real que la mera concepción mental de su cuerpo, porque los objetos oníricos son percibidos por los sentidos del tacto, gusto, olfato, vista y oído. ¿Cuál de estos? Entonces, la diferencia entre la idea acerca de Juan Pérez, la visualización, la alucinación o la percepción onírica del cuerpo de Juan Pérez y su cuerpo físico viviente. Diferencia entre ilusión individual e ilusión cósmica. Se podría pensar que la forma física de Juan Pérez es real porque es visible para todos, mientras que el Juan Pérez visto en sueños es irreal porque es visible para una sola persona. No sería posible, sin embargo, que la realidad del cuerpo físico de Juan Pérez y de todos los demás seres humanos fuese tan solo un engaño o ilusión. De la India nos ha llegado los conceptos filosóficos de Maya, ilusión o error mental común a todos los individuos, y a Villa, ilusión o error mental experimentado por cada persona en particular. Por otra parte, una persona puede entender ciertas verdades que son igualmente correspondidas por todos. Así, los hombres dotados de entendimiento divino que han experimentado la verdad sobre la naturaleza de Dios y del ser humano, a veces son injustamente acusados de ser víctima de ilusiones y alucinaciones por aquellos que aún permanecen bajo el dominio del engaño cósmico. No es justo que quienes se encuentran sometidos a Maya desacrediten el testimonio de aquel que no lo está. Solo quien ha trascendido el engaño cósmico mediante su propia realización interior puede juzgar correctamente la verdad. El hombre común piensa que el cuerpo físico
percibido por los sentidos es real y considera irreal el concepto mental, imaginario u onírico del mismo. Supongamos que se transmite por televisión una imagen de la forma de Juan Pérez desde Detroit a Los Ángeles. ¿Estarán los telespectadores de Los Ángeles viendo al verdadero Juan Pérez? Una persona corriente diría que sí. La gran ilusión del mago cósmico. Un maestro de metafísica ve el engaño dentro del engaño como una ilusión. Él puede ver el cuerpo físico de Juan Pérez como una forma ilusoria, semejante al espejismo de una ciudad, no una nada, sino algo que no es lo que parece ser. El hombre que ha alcanzado la realización preguntaría qué nos hace estar tan seguros de que el cuerpo físico sea un engaño compartido por todos. ¿Podemos acaso tener la certeza de que todos los seres humanos no están meramente soñando con el cuerpo de Juan Pérez y otras formas materiales? Si Dios ha puesto al hombre en la situación de soñar dentro de un sueño cósmico, entonces todos quizás estemos soñando con la existencia del cuerpo de Juan Pérez. En tal caso, no nos sería posible distinguir si su cuerpo realmente existe o no. Mediante la utilización de ciertos efectos tridimensionales y acústicos, el gran mago Thurston podría mostrar a su audiencia la forma de Juan Pérez, flotando en el aire y hablando, y repentinamente hacerla desaparecer. ¿No sería posible entonces que el gran mago cósmico pueda estar ofreciéndonos superpelículas, verosímiles para el oído, la vista y el tacto del cuerpo de Juan Pérez, de todos los hombres y de todas las demás cosas de la creación? Si así fuese, entonces cualquier persona bajo la influencia de este superdrama estereoscopio y sonoro podría crear la figura de Juan Pérez por medio de sus propias películas mentales, películas caseras, por así decirlo. En tal caso, la gente que se halla bajo la influencia cósmica engañosa creada por Dios pensaría: esa persona está teniendo ilusiones, aun cuando ellos mismos son víctimas del engaño cósmico en virtud del cual ven el cuerpo de Juan Pérez, falso desde el punto de vista metafísico, pero real desde el punto de vista mundano. Por lo tanto, si toda en la creación consiste en imágenes oníricas en la conciencia del hombre, entonces todo es engaño, y la imagen mental o alucinación de una persona basada en la realidad del cuerpo físico de Juan Pérez en este mundo cósmico onírico es un engaño dentro de un engaño, o sea, una ilusión. El hombre sabio que despierta de la influencia del sueño cósmico percibe el cuerpo físico de Juan Pérez y toda la materia como un engañoso sueño cósmico, y el concepto mental de la materia o del señor Pérez como un engañoso sueño dentro del sueño cósmico de Dios. Un error mental o engaño es una sola persona. En una sola persona puede ser corregido por quienes no participan en el error, pero un error compartido por todos no puede ser corregido más que por ellos, que han alcanzado la realización del ser y que por lo tanto conocen la verdad de que las cosas no siempre son lo que parecen a los sentidos. Cómo la conciencia se convirtió en materia. La única diferencia entre conciencia y materia, mente y cuerpo es el grado de vibración, siendo la vibración el movimiento de la energía. ¿Cómo se originó ese movimiento de la inteligencia cósmica? Todas las vibraciones en el éter son manifestaciones de la energía cósmica guiada por la inteligencia. El espíritu, como el absoluto inmanifestado, no posee vibración ni movimiento alguno.
el Espíritu manifestado como Creador es Dios Padre. En un principio el Creador activó su espíritu inmóvil con el movimiento de los pensamientos. Así la primera proyección de la creación de Dios, el Padre, fue un movimiento cósmico inteligente o vibración del pensamiento. Ese movimiento que se fue tornando más fuerte y menos sutil hasta transformarse exteriormente, manifestándose como luz cósmica y sonido cósmico, registrados en el cuerpo humano como el ojo espiritual visible y el audible sonido cósmico de Om o Amén. La vibración de la energía cósmica consciente que fue haciendo progresivamente más burda hasta comenzar a manifestarse como una divina y semi-inteligente energía electrónica, instintivamente guiada, y finalmente en las formas más burdas de energía gaseosa, líquida y sólida. De modo similar, el microcosmos o cuerpo humano comenzó su existencia primeramente como una forma ideacional vibratoria, el cuerpo causal. Este a su vez produjo las vibraciones más burdas que constituyen el cuerpo astral o la energía del hombre. Este produjo las vibraciones todavía más burdas que estructuran el sólido cuerpo físico, así como las personas utilizan la electricidad para proyectar luces y sombras, y también sonidos con el propósito de obtener la imagen tridimensional y sonora de un ser humano en la pantalla de cine. Así también el operador cósmico combina diversas vibraciones de luz y energía cósmica condensadas por el pensamiento con el fin de producir en la conciencia del hombre la imagen de un cuerpo físico sólido. Los pensamientos erróneos obstruyen las perfectas imágenes, pensamientos de Dios. Interceptando parcialmente la luz de un proyector, el operador de diapositivas puede reflejar en la pantalla la imagen de un hombre sin una mano y puede fácilmente hacer reaparecer la mano dejando que la luz atraviese ligeramente la película. De igual forma, la manifestación de una enfermedad o la conciencia de ella no es más que una obstrucción causada por el pensamiento humano erróneo en la perfecta idea-sentimiento del hombre creada por Dios. El hombre es heredero de los errores de sus antepasados y se ha ido habituando a la imperfección hereditariamente. Sus errados pensamientos no solo obstruyen las perfectas imágenes pensamiento de la vida y del cuerpo, sino también impiden el libre flujo de la fuerza vital cósmica que es la responsable de la manifestación y la perpetuación de la engañosa imagen del cuerpo humano. La amputación de una mano en un accidente de tráfico no es más que la amputación de la mano del hombre que mencionábamos en el ejemplo anterior. Sin embargo, a menos que uno sea un magnífico operador cinematográfico, tal vez no le sea posible corregir en la superpelícula creada por Dios la distorsión de una aparente lesión o enfermedad en su propio cuerpo. La naturaleza engañosa de los accidentes corporales no se puede comprender a menos que uno transfiera la conciencia a la cabina de proyección de la conciencia cósmica y se familiarice con los métodos secretos del operador cósmico mediante sus películas pensamiento que se autodesarrollan y con su energía cósmica autocondensada. Él procura exhibir imágenes perfectas del hombre hecho a su semejanza, de toda forma de vida, de todos los mundos y del cosmos. Debido a su ignorancia, el ser humano ha perdido la sintonía con la voluntad divina, obstaculizando así la perfecta representación de la superproducción tridimensional de la vida.
Un bloque de hielo es sólido, pesado, frío y visible. Si lo dejamos que se derrita, se vuelve líquido y aunque conserva el mismo peso, permanece frío y es todavía visible. Adopta una forma diferente. Si una corriente eléctrica pasa por el hielo derretido, este se transmuta en hidrógeno y oxígeno invisibles. Por lo tanto, este bloque de hielo puede transformarse de una masa visible, sólida y fría en gases invisibles e intangibles con el mismo peso. El proceso puede invertirse, los gases vuelven a licuarse y el líquido a congelarse, reestructurándose el desaparecido bloque de hielo. De modo similar, el cuerpo sólido humano puede ser reducido a líquidos y evaporarse en gases invisibles. Pero el hombre no ha aprendido aún cómo recuperar su forma original y tampoco conoce todavía el eslabón que une la mente y el cuerpo, el espíritu y la materia. Ese eslabón perdido es la energía cósmica. La energía consciente, vibrando sutilmente, se transforma en conciencia pura y vibrando en un grado cada vez menos sutil, se manifiesta como cuerpo. Cuando mediante el uso de la voluntad el hombre logre el control absoluto de la energía en su propio cuerpo, será capaz de disolver las vibraciones de su cuerpo físico sólido en energía astral y esta a su vez en energía mental. Por el mismo método podrá materializar su conciencia en el cuerpo astral y disolverla en el cuerpo físico. El Gita se refiere a esta capacidad cuando dice: aquel que mediante la práctica del yoga tome plena conciencia de la verdad de mis prolíficas manifestaciones y del poder creativo y demoledor de mi divino yoga, se encuentra inalterablemente unido a mí. De esto no cabe duda alguna. Los científicos de hoy pueden controlar los cambios químicos del cuerpo, pero no poseen aún la comprensión del control bioquímico de la materia. Al comprender la relación entre la voluntad y el cuerpo, se toma conciencia de que este último no depende solo de los elementos químicos presentes en los alimentos, sino de la energía extraída por la voluntad de la fuente cósmica invisible. La voluntad es la principal abastecedor de fuerza vital para el cuerpo. A semejanza de una batería seca, el cuerpo humano, que se encuentra en estado de muerte aparente, puede sobrevivir sin oxígeno, sin luz solar, sólidos, líquidos, respiración o actividad cardíaca, pero inevitablemente se producirá su total deterioro cuando la conciencia y por lo tanto la voluntad abandonen completamente la columna vertebral y las regiones cerebrales. La voluntad, el energizador cósmico. Cualquier movimiento de cualquier parte del cuerpo presume una decisión de la voluntad y cada acción de esta invisible emisora de la voluntad transmite energía al cuerpo, tanto desde la batería acumuladora situada en el cerebro como desde la energía cósmica consciente que lo circunda. Cuando te encuentras cansado, puedes introducir energía en el cuerpo ingiriendo alimento, bebiendo agua u otros líquidos, inhalando oxígeno, absorbiendo los rayos ultravioletas del sol, etc. Pero cuando tensas el brazo y el resto del cuerpo, al querer levantar un objeto pesado, estás introduciendo energía en el cuerpo mediante el empleo de la invisible fuerza mental de la voluntad. El tensar las diferentes partes del cuerpo con voluntad concentrada es la única manera de generar energía en el cuerpo, no de fuentes externas, sino desde la fuente invisible existente dentro y fuera del cuerpo. La energía cósmica inteligente de Dios. Lograr el dominio sobre la energía cósmica, el eslabón perdido entre la conciencia y la materia, el cuerpo y el espíritu, significa tomar plena conciencia de la verdadera naturaleza del ser,
de todas las cosas de la creación y de la unidad de todo lo existente con su Creador.